Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de estas lindas y hermosas flores de ciclamen realizadas con mucho cariño para ustedes y complaciendo a una de nuestras suscriptoras que me pidió que le realizara el tutorial de estas flores. Bueno, pues aquí está el tutorial, espero que les guste y la realicen. Miren, quedaron muy bonitas. Están realizadas con dos colores con botones también, sus hojas. Muy bonitas para realizar. Miren, aquí tengo dos. Esta es en hilo que viene ya con diferentes colores. Y esta es de un solo color. También le hice unos botoncitos. Igual también combinado. Y este que es de un solo color. También realicé las hojas. Este es el mismo patrón de las dos, pero tejidos con diferentes ganchos, números de ganchos. La más chiquita es tejida con 2.5 y la más grande es tejida con número 3.0. Es el mismo patrón de las dos. También las flores, esta es tejida con el 2.5 y esta es con el número 3. Por eso esta se ve más grande y esta está más chica. Solo cambia en la diferencia de los ganchos. Bueno, vamos a iniciar con el tutorial de nuestra flor. Para las hojas, estas que son más chiquitas, que me salieron más chiquitas, yo realicé 4 y de estas grandes realicé 5. Que estas son las que van abajo al inicio de nuestra maceta o donde también ustedes van a colocar sus flores o sus hojas. Bueno, vamos a pasar a realizar nuestro tutorial. Y los materiales con los que estamos trabajando para la flor combinada, yo usé Recuerden que yo siempre trabajo con estambre acrílico, 100%. Vamos a utilizar verde. Y de este verde, ustedes si no quieren combinar las hojas, pueden hacerlo de un solo color. Pero si las quieren combinar, las combiné con verde tierno y verde fuerte. Un poco de color amarillo para hacerle el pistilo a nuestra flor. Color café para ya forrar el tallo de la flor. Y color rosita. Dice que es granadina. Este es un color rosita, sí. Bueno, que también acá dice que es rosa perfecto. Con voy a realizarles el tutorial. Y vamos a utilizar también alambre pequeño para las hojas y un alambre más grueso para los tallos de nuestras flores y de nuestras hojas también. Ya ustedes van a ir dependiendo de qué tan largo quieren sus flores o el tallo de sus hojas, es el tamaño del alambre que van a ir cortando. Bueno, pasamos al tutorial.
Para realizar nuestra flor, vamos a iniciarlo con el color verde y vamos a realizar un arito mágico, así. Vamos a realizar un punto de cadenita y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ya que tenemos los 5 puntos, vamos a cerrar nuestro arito. No lo cierren tan fuerte para que al momento de pasar el alambre no se les vaya a complicar. Y lo vamos a cerrar en la primera, en el primer punto que iniciamos. Aquí de este lado. Vamos a agarrar el hilo también para irlo escondiendo. Y pues aquí ya tenemos nuestros 5 puntos. Ahora vamos a dar una segunda vuelta de 5 puntos. Vamos a realizar el primero, el segundo, 3 y vamos a ir volteando nuestro tejido. Perdón. Bueno, una vez que ya tenemos cerrado nuestro punto, bueno, hice el 5 y cerré en la primera, en el primer punto. Tenemos ya 5 puntos, 2 vueltas de 5 puntos. Voy a realizar una cadenita y voy a realizar, aquí vamos a hacer aumentos. Vamos a realizar 2 puntos en el mismo punto. 2, 3, 4. Y ahora cerramos nuestra vuelta y ya nos queda así. Ahora vamos a realizar, bueno, aquí vamos a realizar una vuelta más de solo los 10 puntos. Como hicimos aumento, nos quedaron 10 puntos. Vamos a realizar los 10 puntos. No vamos a aumentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 y el último 10. Bueno, aquí vamos a cambiar nuestro hilo. Bueno, ya que dimos una segunda vuelta con los 10 puntos, vamos a unir en nuestra primer cadenita, en nuestro primer punto de inicio. Ay, perdón. Y aquí vamos a cambiar con el color
que vamos a trabajar para formar la flor. Voy a realizar una cadenita, voy a jalar el hilo verde para cerrar. Y aquí vamos a cortar el hilo verde también porque ya no lo vamos a necesitar. Y aquí vamos a dar una primera vuelta de los puros de puntos, de los 10 puntos con el color rosita. 2, 3 y aprovechando y vamos escondiendo nuestro sobrante de hilo. Llevamos 1, 2, son 4, 5, 6, 7. Bueno, y aquí ya realizamos nuestro último punto y cerramos con punto deslizado. Y aquí tenemos realizado ya nuestros 10 puntos. Ahora vamos a realizar 13 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esto ya es para formar los pétalos de nuestra flor. Ahora vamos a dejar el primer punto, vamos a trabajar en el segundo y vamos a realizar punto bajo en el siguiente punto bajo y así vamos a terminar hasta el primer punto que realizamos y vamos a tener 12 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 12 puntos. Miren. Ahora estamos trabajando de este lado. Bueno, voy a girar el tejido y ahora vamos a trabajar. No lo vamos a continuar como vamos trabajando así, sino que vamos a girar y lo voy a cerrar aquí en este primer punto que tenemos donde iniciamos las cadenitas. En el primero voy a realizar un punto bajo. En el siguiente punto voy a realizar otro punto bajo, así. Esto es para que lo que es el tejido, que es el lado derecho, nos quede la flor así. Porque si seguimos realizándolo de este lado, lo que es de este lado nos va a quedar de este lado. Y no queremos eso, queremos que la carita de nuestro tejido, lo que es el derecho, quede así, quede bonito. Quede de esta manera, miren. Si continuamos tejiendo, nos va a quedar esto, lo que es aquí, la carita de nuestro tejido. Y no queremos eso, queremos que se vea así, bonito. Así que vamos a trabajarlo de esta manera. Ahora continuamos nuevamente con las 13 cadenitas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dejamos el primer punto en el segundo punto bajo. Y así vamos a ir realizando por cada punto bajo. Y vamos a tener 12 puntos.
Y este es el último. 12 puntos. Miren. Nuevamente en este primer punto que tenemos luego aquí, pasamos y realizamos punto bajo. En nuestro siguiente punto de al lado, punto bajo. Y nuevamente continuamos con las 13 cadenitas. Y bueno, así vamos a terminar toda esta vuelta, y esta la vamos a ir trabajando con los 13 puntos de cadenitas, 12 puntos bajos, nos regresamos. Y en total vamos a tener 5 pétalos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, voy a finalizarlos y regreso para pasar con el siguiente paso. Bueno, pues aquí ya terminé yo de hacer mis 5 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el último. Y este lo voy a cerrar aquí donde tengo el primer punto. Punto bajo. Y en este segundo punto lo voy a pasar con punto deslizado. Ya no van a ser, no va a ser 2 puntos como los íbamos realizando. Este último punto deslizado, y aquí vamos ya a poner nuestro alambre. Como este es muy delgadito, lo estoy poniendo doble. Ustedes van a poner su alambre de acuerdo al material que están utilizando o con el que les gusta trabajar. Lo vamos a pasar aquí en donde tenemos este punto. Vamos a pasarlo aquí donde tenemos el punto este, y voy a ajustar el hilo para que se quede el alambre ahí. Este lo voy a doblar un poquito hacia acá para que no se me vaya a salir el alambre ahorita que lo vamos trabajando. Bueno, ya aquí vamos a iniciar en el primer punto, vamos a iniciar un punto bajo. Así. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Realicé. De aquí donde tenemos el punto 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos toca realizar, vamos a medio punto alto 1 y 2. 2 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer punto alto doble. Vamos a hacer 2 aumentos. En este mismo punto voy a agregar otro punto alto. Y aquí ya tengo un aumento de punto alto. Ahora voy a realizar el segundo. Así. Y aquí ya tengo 2 aumentos de puntos altos. En el siguiente punto voy a realizar un punto alto. Y en el último punto que tenemos aquí, voy a realizar 2 puntos medios altos. O sea, un aumento de 2 medios puntos altos. Así. Ahora vamos a pasar en esta cadenita que tenemos aquí y voy a realizar un punto bajo, un segundo punto bajo, y aquí voy a realizar una cadenita y vamos a hacer el punto picot. Sí. Aquí mismo voy a cerrarlo con un punto bajo, así. Y aquí tenemos formado ya un pico. Ahora, lo que realizamos de este lado lo vamos a realizar por el siguiente lado. El aumento en el siguiente punto, el aumento de los puntos, de los medios puntos altos.
el punto alto, el aumento de los puntos altos. Tenemos 1 y 2. Miren. Ahora vamos a realizar los dos medios puntos altos. 1 y 2. ¿Ven? Ahora sí vamos a trabajar con los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren. Y aquí ya tenemos formado nuestro primer pétalo. Ahora vamos a pasar aquí donde fuimos dejando los dos puntos. Vamos a pasar en el primero y vamos a pasar con punto deslizado. En el segundo, punto deslizado. Así. Jalan un poquito su alambre y pues ya aquí tenemos nuestro primer pétalo realizado. Ahora de aquí vamos a pasar a nuestro primer punto y vamos a realizar punto bajo. Y aquí ya son los 5 puntos bajos que vamos a realizar. Son 2, 3, 4 y 5. Miren. Ahora nos toca realizar los dos medios puntos altos. Uno en cada punto. 1 y 2. Así. Ahora los aumentos de puntos altos, que son 2 puntos en el mismo punto. El siguiente aumento. Ahora vamos a realizar solo un punto alto. El aumento de los medios puntos altos. 1 y 2 en el mismo punto. Así. Ahora en esta cadenita que tenemos aquí, esta que se ven aquí, así, ahí vamos a realizar un punto bajo. En el segundo punto bajo vamos a realizar una cadenita. En estas dos hebras vamos a pasarla y vamos a hacer un punto picot. Y aquí mismo, en el mismo punto, vamos a pasar el punto bajo. Miren, y así cerramos el pico de nuestra flor. Ahora continuamos con los dos, con el aumento de los medios puntos altos. Perdón. El punto alto, los aumentos, tenemos 1 y 2. Miren. Ahora continuamos con los medios puntos altos, que son 2. 1 y 2. Uno en cada punto. Ahora sí vamos a trabajar
con los puntos bajos, que son 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Miren, y aquí siempre jalen un poquito de su alambre para que el pétalo se acomode. Miren, aquí ya tenemos realizado nuestro segundo pétalo. Ahora vamos a pasar en este primer punto y vamos a pasar con punto deslizado. En el segundo punto, punto deslizado también. Así. Jalamos el alambre un poquito y nuevamente ya pasamos al siguiente pétalo y realizamos los 5 puntos bajos. Y de esta forma vamos a trabajar los 3 pétalos más que tenemos. Bueno, pues aquí ya terminé de armar mis 6 pétalos, mis 3 pétalos que quedaban. Ahora aquí voy a cerrarlo ya para terminar. Vamos a cerrar aquí en este punto con un punto deslizado. Y aquí solo tenemos un punto nada más. Vamos a hacer una cadenita. Voy a cortar un poco de hilo. Y también voy a cortar el alambre. Ahora sí voy a jalar un poquito el alambre. Con este. Vamos a hacerle una vuelta. Voy a pasar el hilo por los alambres y voy a jalar. Vamos a jalar bien para que se cierre bien. Ya el alambre le vamos a dar una vuelta más, que se quede bien retorcidito. Y aquí le voy a cortar un poquito más. Y este que me quedó se lo voy a doblar aquí de este lado. El hilo este lo vamos a perder aquí en el alrededor de nuestra flor. Y pues como ven, ya aquí ya tenemos terminada nuestra flor. Bueno, ahora voy a realizar para forrar el tallo de mi flor. Yo aquí tengo, bueno, los míos los he estado haciendo de 42 centímetros. 42, 43 centímetros más o menos de largo. Y este lo voy a cortar con una pinza que corte alambre. Bueno, ahora voy a forrar, hacerle lo que es el sépalo, el botoncito que tiene la flor. Y voy a dejar aquí un poco de alambre y lo voy a forrar así. Voy a empezar aquí de este lado, forrándole como unos 3, 4 centímetros más o menos. Le voy a dar 2 vueltas. Así. Ahora ya que lo tengo forrado, este poquito de alambre lo voy a doblar por la mitad.
Con la ayuda de unas pinzas vamos a doblar nuestro alambre. Así. Bueno, ya que lo tengo doblado, le voy a dar otra vuelta más. Y me regreso. Así. Ahora aquí corto el poquito de hilo amarillo. Y aquí voy a continuar ya con el color café. Bueno, ahora voy a forrar aquí donde termina el amarillo. Voy a forrarlo con el color café. Darle un poquito de hilo. Bueno, aquí ya terminé de forrar todo mi alambre. Y ahora vamos a ponérselo a nuestra flor. Voy a perder el hilo y regreso. Bueno, ahora vamos a colocar nuestro tallo y lo vamos a pasar así, de este lado hasta el fondo. Vamos a jalarlo, acomodarlo bien. Y aquí acuérdense que solo es un poquito lo que sale fuera de la flor. Bueno, ya que lo tenemos ubicado bien, voy a bajarlo y le voy a poner silicón alrededor para que se pegue. Y nuevamente lo vuelvo a pasar. Y ya lo acomodamos bien. Y ahora sí acomodamos bien nuestra flor. Miren. Si la quieren muy abiertita o si la quieren muy junta, también pueden juntar bien los pétalos. Así. Acomodárselos bien y que quede así bien cerradita la flor. Si la quieren más abiertita, ya nada más le acomodan los pétalos un poquito hacia afuera y ya queda la flor más abiertita. Miren. Bueno, aquí le voy a dar otra segunda vuelta con el color café para que me quede más grueso el tallo. Se lo voy a enredar de este lado. Y pues así ya hemos finalizado nuestra flor. Aquí ya nada más vamos. Bueno, primero voy a forrarlo y les muestro para doblarla. Bueno, pues aquí ya terminé de dar mi segunda vuelta, miren. Ya se ve un poquito más doble el tallo. Bueno, ahora aquí ustedes van a doblarle dependiendo de qué tan tan hacia abajo la quieren. La quieren muy abajo, lo pueden doblar así. Si la quieren un poquito menos, la pueden doblar también así. Yo la voy a doblar así de este lado. Así. Que pase casi como en medio
de los pétalos. Miren, pues aquí ya tenemos nuestra flor de ciclamen terminada. Miren, tengo esta. Esta, como les comenté, que me salió más grande el pétalo porque es con un gancho más grande. Pero igual también me gustó la combinación de los colores de esta. Se ve bonita. Bueno, ahora pasamos a realizar los botones. El botoncito este. Bueno, para realizar el botón vamos a realizarlo en el mismo color, el color rosita, y vamos a realizar un arito mágico, y dentro del arito vamos a subir 3 cadenitas. 1, 2, 3, que esta contaría como nuestro primer punto alto. Y vamos a realizar puntos altos. En total de los puntos vamos a tener 10 puntos altos. Una vez realizado mis 10 puntos altos contando los 3 puntos de cadenita, vamos a cerrar nuestro arito bien fuerte, que quede bien cerradito, y aquí vamos a cerrar en la tercera cadenita con un punto deslizado, así. Ahora aquí voy a subir nuevamente 3 cadenitas que cuentan como punto alto. En este mismo punto voy a realizar un punto alto, y aquí vamos a realizar puntos altos dobles. Perdón, vamos a realizar aumentos. Vamos a tener, como la base fue de 10 puntos y estamos realizando aumentos, vamos a tener 20 puntos en total. Vamos a realizar 2 puntos en cada punto de base que tenemos. Así. Bueno, voy a terminar y pasamos con el siguiente paso. Cerramos con un punto deslizado. Ahora nuevamente voy a subir 3 cadenitas y aquí mismo un punto alto. Y nuevamente esta vuelta la vamos a trabajar con aumentos. La segunda vuelta terminamos con 20. En esta tercera vuelta vamos a terminar con 40. Que vamos haciendo aumentos en cada punto alto de base que tenemos. Aumento. Y así vamos a terminar. Y vamos a cerrar en la tercera cadenita con puntos deslizados. Ahora en esta última vuelta voy a subir una cadenita y aquí mismo un punto bajo. Y esta vuelta solo la vamos a dar con puros puntos bajos alrededor de nuestra base. Puro punto bajo. Así. Puro punto bajo alrededor. Y este es el último paso. Bueno, aquí ya finalicé y ya nada más lo cierro donde empecé el primer punto. Voy a cortar el hilo porque aquí ya finalizamos nuestra nuestra base para nuestro botón. Este hilo lo vamos a ir escondiendo. Un gancho más pequeñito para que pueda pasar, o con una aguja van perdiendo su hilo.
Bueno, voy a forrar mi base de metal de el alambre para también poder colocar mi botón. Bueno, para armar nuestro botón, aquí ya tengo forrado mi alambre y lo vamos a pegar desde el inicio, desde aquí, de este lado. Vamos a ir, bueno, aquí le voy a poner un poquito de silicón para ya pegarlo. Así. Y vamos a doblarle bien, que quede bien dobladito, como taquito. Y ahora sí vamos a ir doblando. Bien dobladito. Que quede como un taquito muy delgadito. Miren. Ahora sí vamos a ponerle silicona aquí para cerrarlo. Así. Bueno, y aquí ya tenemos formado nuestro botón. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es su sépalo con el color café. Vamos a realizar un arito mágico y dentro del arito mágico voy a realizar 3 cadenitas. Subo 3 cadenitas. Ahora vamos a realizar puntos altos. Contando las cadenitas llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Cerramos el arito. Acuérdense de no cerrarlo muy apretado para que cuando pasen su alambre no se les complique pasarlo, meterlo. Cerramos en el tercer punto de cadenita con un punto deslizado, así. Y nos queda así como un gorrito o un botoncito. Ahora aquí voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Una vez que realicé mis 5 cadenitas, voy a dejar el primero en el segundo, un punto bajo, 2, 3 y 4 puntos. Vamos a realizar. Ahora vamos a pasar al siguiente punto y vamos a realizar punto bajo. Así. Ahora aquí vamos a realizar nuevamente las 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Primer punto lo dejamos en el segundo punto bajo y así vamos a ir realizando los 4 puntos. Miren. Y vamos a cerrar en el siguiente punto con puntos de bajo. Bueno, y así vamos a realizar y vamos a formar 4 pétalos para lo que es el sépalo de nuestro botón. Bueno, aquí ya tengo finalizado los 4 este, puntos para nuestra hoja.
Ahora en este punto donde iniciamos el primero, vamos a pasarlo con punto deslizado. Y en el primer punto voy a realizar un punto bajo. En el siguiente, medio punto alto. En el siguiente, un punto alto. Y en el último, medio punto alto. Ahora aquí en este punto que tenemos aquí, voy a realizar un punto bajo, un segundo, una cadenita y vamos a realizar un punto picot. Así. Y aquí mismo voy a pasar el último punto, así. Ahora en este siguiente punto que tenemos a un lado, el medio punto alto. En el siguiente, el punto alto. En el siguiente, el medio punto alto y el último, el punto bajo. Así, miren. Y aquí ya tenemos formada lo que es la hoja que va a cubrir a nuestro botón. Pasamos aquí en este punto con punto deslizado y pasamos ya directo al siguiente punto y realizamos el punto bajo, el medio punto alto, un punto alto, en el último el medio punto alto. Así. En este punto de cadenita que se ve aquí, ahí vamos a realizar un punto bajo, un segundo punto bajo y aquí vamos a hacer una cadenita en estas dos hebras. Vamos a pasar y vamos a realizar un punto picot. Cerramos con punto bajo. Miren. Ahora sí, en este punto que tenemos aquí, realizamos el medio punto alto. El siguiente punto, el punto alto. En el siguiente, el medio punto alto. Y en el último punto, el punto bajo. Miren, y aquí tenemos la segunda hoja. Ahora pasamos a este punto y lo pasamos con punto deslizado. Miren. Y así vamos a ir realizando los demás pétalos de nuestra hoja. Bueno, voy a terminar estos dos que me faltan y regreso. Bueno, aquí ya terminé de realizar ya mis dos puntos más de pétalos de hojas que me faltaban y este lo voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, jalamos y cerramos bien nuestro punto. Ahora este hilo lo vamos a perder de este lado. Bueno, ya que lo tenemos finalizado, ahora se lo vamos a colocar a nuestro botón. Vamos a pasarlo de este lado, en el centro de donde lo iniciamos. Ya que lo tenemos bien ubicado, voy a jalarlo y le voy a poner silicón de este lado para pegarlo. Ahora sí lo voy a subir y voy a tratar de que se acomode
Acomodarlo bien. Y ahora sí voy a pegar los pétalos de nuestra hoja. Bueno, ahora sí vamos a doblar nuestro botón. Miren, aquí ya tenemos formado nuestro botón. Miren. Bueno, ahora vamos a continuar con la hoja. Para realizar la hoja se los voy a mostrar con el gancho del número 3, porque necesito una hoja más, pero grande, que se las voy a mostrar, pero voy a utilizar el gancho número 3.0. Estábamos trabajando con el 2.5. Para realizar nuestra hoja voy a realizar un arito mágico y vamos a realizar una cadenita. Dentro de este arito vamos a realizar 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos nuestro aro bien cerradito, bien cerrado. Y vamos a cerrar también nuestro círculo en el primer punto que realizamos con punto deslizado, así. Ahora aquí voy a subir 1, 2 cadenas y en este punto voy a realizar 3 puntos altos. 1 ahí mismo, 2 y 3. En el siguiente punto un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente punto otro aumento. Así. Ahora en el siguiente punto voy a realizar 3 puntos altos dobles. Un aumento de 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. En este mismo punto. Ahora en el siguiente punto voy a realizar el aumento. Lo mismo que realicé de este lado, lo voy a realizar de este lado.
tenemos 1 y 2 aumentos. Ahora en este último punto voy a realizar los 3. Bueno, aquí voy a realizar el aumento de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos. Aquí mismo. Ahora realizo 1, 2 cadenitas. Y aquí mismo, en este punto, voy a pasar con punto deslizado. Así. Es que voy a apretar un poquito más el hilo para que no se me quede tan flojo. Así. Ahora voy a subir nuevamente 2 cadenitas. 1, 2. Y en este primer punto vamos a cambiar el siguiente color. Este lo vamos a dejar ahí. Así no lo vamos a tocar porque lo vamos a utilizar más adelante. Pero lo voy a pasar aquí. Así. Jalo. Y este ya lo dejo de este lado. Y voy a trabajar con este verde. Ahora aquí mismo voy a realizar un punto, perdón. Aquí mismo un punto bajo. Ya que realicé mi primer punto bajo, ahí mismo voy a realizar un punto alto. Así. Ahora en este siguiente punto voy a realizar un aumento de 3. 1, 2 y 3 puntos. Ahí mismo, ¿ven? Ahora voy a continuar con 6 aumentos. Llevamos 1, 2, 3. 4. 5. Y aquí es 6. 6 aumentos de puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, aquí donde hicimos los 3 puntos altos dobles, en el segundo vamos a realizar nuevamente un aumento de 3 puntos altos dobles. Son 2 vueltas al gancho. Pasamos, pasamos y pasamos. Y nuevamente. Y aquí en este mismo punto ya tenemos los 3 puntos altos dobles. Ahora de este lado vamos a realizar los 6 puntos de aumentos que realizamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de aumentos. ¿Ven? 6.
Ahora en este punto voy a realizar el aumento de 3 puntos. 2 y 3 puntos. En este último punto, el punto alto y el punto bajo. Así. Ahora voy a realizar 2 cadenitas y aquí en este punto donde iniciamos, aquí donde pasamos el punto deslizado, ahí lo voy a pasar con punto deslizado. Nuevamente voy a subir 2 cadenitas y en este primer punto voy a pasar y voy a cambiar al color verde. Así. Cerramos bien el punto. Y así nos va quedando nuestro corazón de la flor. Ahora aquí voy a cortar el color verde porque este ya no lo vamos a utilizar. En este punto voy a realizar un punto bajo. En este punto un punto alto. Y aquí nuevamente voy a realizar 6 aumentos de puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con este y 6. 6 puntos de aumentos. Ahora vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos hasta aquí. Sencillos. Y ahora puntos altos nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, tenemos 9 puntos altos. Ahora en este punto voy a realizar 2 puntos altos dobles. Son 3. 2 y 3. Así. 3 puntos altos dobles nuevamente. Ahora los 9 puntos los vamos a realizar de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Ahora vamos a realizar los 6 aumentos. 2,
3, 4, 5 y 6. 6 aumentos. 1, 2, 3. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a desenredar mi. Ahora en este punto un punto alto y en este último punto un punto bajo. Así. Ahora nuevamente una, dos cadenitas y aquí en este donde hicimos el punto deslizado, ahí voy a pasar y voy a realizar nuevamente punto deslizado. En esta parte ya vamos a colocar nuestro alambre. Porque ya vamos a dar la última vuelta y aquí vamos a colocar ya nuestro alambre. Ustedes si tienen el alambre más grueso, que es más flexible, lo pueden utilizar y así ya no pueden, pueden dejarle el largo que van a dejar del tallo, lo pueden dejar y si no, pues lo pueden realizar así como yo lo estoy realizando, pero al final les voy a mostrar para colocarle el alambre que lleva más grueso para que tenga más, que esté más durito el tallo. Pasamos el alambre de este lado y jalamos para cerrarlo bien. Ahora sí voy a jalar el alambre así, lo voy a doblar un poquito hacia acá para que no se me vaya a salir. Nuevamente aquí voy a realizar una, dos cadenitas y en este primer punto voy a realizar punto bajo, así. En el siguiente voy a realizar un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y aquí voy a realizar 1, 2, 3 puntos y un aumento. Así. Nuevamente 1, 2, 3 puntos y el aumento. Así. Solo son 3 aumentos. 1, 2 y 3. Ahora a partir de aquí vamos a realizar puntos bajos hasta el primer punto alto de aumento que tenemos, el primer alto punto doble que tenemos aquí de estos 3 hasta aquí. Voy a realizar puntos bajos. Bueno, hasta aquí realicé 14 puntos. Y aquí les recomiendo que ya como vamos casi a dar la vuelta, vamos a girar, voy a jalar el alambre tratando de que me quede casi aquí lo que son las puntas de igual tamaño. Así. Bueno, aquí ya llegué a mi primer punto donde hicimos los dobles, ¿verdad? Y tengo 14 puntos. Ahora aquí voy a realizar uno, ahí mismo otro, una cadenita y vamos a realizar un punto picot. Así. En el siguiente voy a pasar con punto bajo.
Y ahora a partir de aquí voy a realizar mis 14 puntos. Bueno, aquí ya avancé mis 14 puntos. Ahora en este voy a realizar un aumento. Y a partir de aquí voy a contar 3 puntos. 1, 2 y 3 y realizo el aumento. Nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3 y realizo el aumento. Así. En este último punto, el último punto que realizamos. Y ahora sí voy a realizar una, dos. Bueno, aquí voy a realizar una cadenita. Voy a pasar aquí con un punto bajo para que se asegure el alambre. Realizo una cadenita y ahora sí voy a pasarlo con punto deslizado para que el alambre no se note tanto. Y aquí pues ya tenemos terminada nuestra hoja. Acomodamos antes de cerrar, vamos a acomodar bien nuestra hoja para que el alambre quede bien bien acomodado y no se nos vaya a ver fea nuestra hoja. Miren, pues ya aquí ya tenemos formada nuestra hoja. Ahora sí vamos a pasar y cerrar ya nuestra hoja completamente. Voy a cortar un poquito de hilo. Y esto lo vamos a enredar. Le voy a dar una vuelta. Una vuelta más. Y aquí vamos a enredar ya nada más el hilo. Así. Y pues como ven, ya aquí tenemos formada, terminada nuestra hoja. Bueno, ahora voy a forrar el tallo para podérselo colocar. Bueno, para realizar el tallo yo los estoy haciendo de aproximadamente casi 17 centímetros. Y este también lo vamos, bueno, como les había comentado al principio, que si ustedes tenían un alambre más, un poco más grueso, este está demasiado grueso para ponérselos a la hoja, así que no, intenté ponérselo, pero sí está muy, muy grueso y no me gustó como quedó. Pero si ustedes tienen uno que esté un poquito más grueso que se lo pueden poner y ya nada más le dejan lo que es el largo para lo que es el tallo de su hoja. Y si no, pueden realizarlo así como los estoy haciendo. Y se lo voy a pegar aquí, así. Y lo voy a enredar con el color café. Bueno, aquí le puse un poquito de silicón para poderle pegar el alambre, así. Y ahora aquí voy a aprovechar y voy a ponerle también el hilo. Y le voy a dar unas cuantas vueltas al inicio, aquí, así.
Bueno, voy a terminar de forrarlo y ya se los muestro. Y bueno, pues ya aquí ya terminé yo de forrar todo mi tallo. Solo una vuelta le di. No le pasé dos veces el hilo, solo una vuelta porque casi va, no se nota el tallo en este, afuera. Casi va todo hacia adentro de nuestra base, nuestra maceta, y pues lo único que se aprecia es la hoja. Y pues así es como ya quedó terminada. Bueno, ahora voy a poner las hojas y la flor en mi macetita que tengo por aquí. Bueno, les cuento que esta es un bote de plástico. Yo lo forré con aluminio porque es el único que puedo hacerlo así un poquito más chiquito. Tengo mi base que está ahí de donde tengo las flores, pero está más grande, o sea, está más ancho y no me gustaba cómo quedaba, así que pues forré y aquí ya me gustó cómo queda, cómo se ve la flor. Bueno, voy a ponerle las flores. Esta le puse todas las hojas grandes, se las puse abajo. Aquí le puse espuma de esta de las que le ponen a las flores y le puse unas piedritas para que se detuviera. Unas piedritas para que se detenga, ya que pues las flores se mueven mucho. Y estas pues, se las voy a ir colocando así alrededor, ya que la planta pues tiene muchas hojas alrededor de la base, de la maceta o de la donde ustedes la vayan a colocar. Bueno, voy a colocar mi macetita bien y ya se las muestro cuando ya esté bien. Le haya colocado todas las hojas y las flores. Bueno, miren, aquí ya puse las capas de hojas. Las grandes se las puse alrededor y las más chiquitas por encima, sí, alrededor también. Ya nada más aquí le dejé como el huequito donde voy a poner ahorita las flores. Y bueno, pues ya aquí terminé de acomodar las rosas, las flores. Y miren, pues así fue como quedó nuestra macetita con las flores de ciclamen. Espero que les guste el tutorial, las realicen, quedan muy bonitas para un regalo o para decoración en su casa. Miren, quedan muy bonitas. Bueno, pues yo me despido, les dejo este lindo y hermoso tutorial de las flores de ciclamen, complaciendo a una de nuestras suscriptoras. Espero que le guste el tutorial y las realice. Están realizadas con mucho cariño para ustedes. Bueno, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.